Para el circuito de la figura en el que existe un diodo, vamos a determinar cuál es la tensión de salida en base a la función de entrada. La tensión de entrada es una onda senoidal con una tensión de pico de 10 voltios. Y lo que vamos a hacer es plantear ahora lo que vamos a plantear ahora es la ecuación de malla para determinar cuál sería el valor crítico de la tensión de entrada que hace que el diodo pase de la no conducción a la conducción. Bien, esa ecuación sería, si consideramos el positivo en este punto, tendríamos que la tensión de entrada, vamos a considerar una intensidad en este sentido, y que la tensión del diodo directa está en este punto, perdón, es esta. Por tanto, tendremos tensión de entrada menos la tensión del diodo menos los 3 voltios, porque esta intensidad en este sentido siempre está entrando por el positivo, aquí le entra por el positivo y aquí entra por el positivo, igual a 0. Ponemos 0 porque es el momento crítico en el que el diodo aún no estaba conduciendo y pasaría a conducir, pero todavía no lo está. Por tanto, si sustituimos los valores, tendríamos que la tensión de entrada menos 0,7 voltios, si consideramos con tensión directa esta, 0,7, menos 3 es igual a 0. Según eso, la tensión de entrada es igual a 3,7 voltios. Bien, ¿qué significa este valor de 3,7 voltios? Pues es el valor que hace de la tensión de entrada que hace que el diodo pase de la no conducción a la conducción. Por tanto, ¿qué ocurre para valores menores que 3,7? Pues que el diodo, evidentemente, no conduce. ¿Por qué? Si aquí tenemos una tensión positiva en este punto, por ejemplo, de 2 voltios, vemos que el cátodo tiene 3, el ánodo 2, este diodo no conduce. Por tanto, el diodo lo vamos a considerar como apagado, o lo que es lo mismo estado de off. Si el diodo no conduce, por esta rama no pasa intensidad, la tensión que hay entre este punto y este punto al no conducir el diodo es exactamente la tensión de entrada, puesto que aquí tampoco hay intensidad y no hay caída de tensión en la resistencia. Por tanto, la tensión de salida es igual que la tensión de entrada. ¿Qué ocurre cuando la tensión de entrada es mayor que 3,7 voltios? Bien. Para una tensión mayor que 3,7 voltios, y puesto que esta puede llegar hasta 10 voltios de pico, imagino que por ejemplo hay 5 voltios, si aquí hubiera 5 voltios, el ánodo sería mucho más positivo que el cátodo. Por tanto, este diodo conduciría. Así pues, el diodo conduce para todos esos valores. Y la tensión de salida será igual a la tensión que hay de aquí a aquí. Aquí tenemos la tensión del diodo y la tensión de la fuente. Como vemos, están en serie, positivo, negativo, negativo. Por tanto, de aquí a aquí hay 3,7 voltios. Bien, ya tenemos los dos valores por encima y por debajo de los 3,7 voltios. Si pintamos ahora la forma de onda de la tensión de entrada, si consideramos aquí la tensión de pico de 10 voltios, bien, la tensión crítica era 3,7 voltios. Luego marcamos aquí 3,7 voltios aproximadamente. Y vemos que para tensiones menores de 3,7 voltios, la tensión de salida sigue a la entrada. Por tanto, si esta es la tensión de entrada, todos los valores que están por debajo siguen. En rojo estoy marcando la tensión de salida. Y sin embargo, para valores por encima de 3,7 de la tensión de entrada, o sea, todos estos los que van entre 3,7 y 10, vemos que la tensión de salida siempre vale 3,7. Luego el valor este es fijo. Luego esto que está aquí es como quedaría la tensión de salida en rojo. Nuevamente consideramos ahora este circuito en el que el diodo ha cambiado su dirección o de polaridad y hemos añadido una fuente de 5 voltios. Bien, la tensión de entrada sigue siendo en este circuito que tenemos ahora nuevo de 10 voltios de pico. Y nuevamente vamos a determinar la tensión de salida en base a la tensión de entrada. Ahora vamos a poner la tensión directa en el diodo, es así.
Vamos a considerar el positivo en este punto y vamos a hacer vamos a poner otra vez la ecuación de malla. Y tenemos que la tensión de entrada, en este caso, consideramos la intensidad para allá, más VD, porque le entra por el negativo, menos 5 voltios, igual a 0. La tensión de entrada, más 0,7, la tensión directa del diodo, menos 5, igual que a 0. Me da que la tensión de entrada es igual a menos 4,3, a este lado 4,3 voltios. Bien, pues ahora esta tensión es la tensión de entrada crítica que hace que el diodo pase de la conducción a no conducción. Vamos a ver qué ocurre si la tensión de entrada es menor que ese valor crítico. Bien, pongamos por ejemplo por caso de 1 voltio. Si aquí hubiera 1 voltio, este diodo conduciría. Para todos los valores menores de 4,3, este diodo siempre va a conducir, de hecho, porque como aquí hay 5 voltios y los valores que estamos dando aquí son menores de 4,3, siempre va a conducir. Por tanto, el diodo D está conduciendo, on. Si conduce, la tensión que hay aquí será igual a la de la fuente menos la del diodo. Porque el positivo de la fuente, el positivo de salida que está aquí, coincide con el positivo de... coinciden positivo y positivo, y sin embargo el del diodo está en inverso. Aquí tiene el negativo y aquí el positivo. Por tanto, sería la tensión de salida sería igual a los 5 voltios menos los 0,7 del diodo. Por tanto, la tensión de salida será igual a 4,3 voltios. Si la tensión de entrada fuera mayor que 4,3 voltios, en este caso, para una tensión superior, va a hacer que aquí haya más tensión, o sea, que en el cátodo haya más tensión que en el ánodo y por tanto este diodo no va a conducir. Imaginaos que por ejemplo aquí hay 7 voltios, aquí hay 5, aquí hay más tensión, con lo cual este diodo está en inversa. Así pues el diodo está apagado. La tensión de salida, al no funcionar este diodo, aquí tampoco hay no habrá intensidad, no hay caída de tensión en la resistencia y por tanto la tensión que hay a la salida es igual que la tensión de entrada. Si pintamos nuevamente ¿vale? Aquí tendríamos los 10 voltios de pico y el punto crítico son 4,3, lo estaríamos aquí más o menos. Vamos a pintar una onda más. Entonces tendríamos, para valores por debajo de 4,3, la tensión de salida vale 4,3, por tanto tendríamos este punto. Para valores mayores de 4,3 sigue la entrada. Para valores menores y para valores mayores. Por tanto, este circuito sería un detector de pico. Tendríamos esto sería la tensión de salida. Lo rojo. Bueno, ahora para este circuito, como vemos, hemos cambiado con respecto al anterior, hemos cambiado la tensión de la batería y ahora nuevamente tenemos, considerando aquí el positivo y considerando la tensión en el diodo, su tensión directa, tendríamos, la ecuación sería tensión de entrada más tensión del diodo más 2 voltios igual a 0. Como vemos, le está entrando, si consideramos la intensidad en este sentido, está entrándole por el negativo y por el negativo. Luego aquí se pone en positiva. Así pues, la tensión de entrada será igual a 0,7 más 2, 2,7 son menos 2,7. Bien, esa es la tensión crítica que estamos hablando. Vamos a ver qué ocurre cuando las tensiones están por debajo de menos 2,7 y cuando están por encima de menos 2,7. Bueno, entonces tenemos tensión de entrada menor que menos 2,7
voltios. Vamos a ver qué ocurre en el diodo. Bien, imaginemos por ejemplo una tensión de menos 5 voltios. Si aquí tenemos menos 5 voltios y aquí tenemos menos 2 voltios, esto es más positivo que esto. Por tanto, este diodo está conduciendo. Luego el diodo está en on, o sea, conduciendo. Si el diodo conduce, la tensión de salida, como estamos viendo, aquí es el positivo. Si vemos aquí hay positivo y aquí hay positivo, están en oposición, hasta están en oposición a como estamos tomando nosotros la tensión de salida. Por tanto, será igual a menos 2,7. ¿Qué ocurre cuando la tensión de entrada es mayor que menos 2,7 voltios? Bien, si es mayor que menos 2,7, imaginemos por ejemplo un valor positivo. Si aquí tenemos un valor positivo y aquí un valor negativo, este diodo está siempre en estado, está en inversa, por tanto no conduce. Igual que antes, entonces la tensión de salida es igual que la tensión de entrada. Si dibujamos aquí la onda de entrada, ¿vale? Pintamos el menos 2, aquí tenemos el 10. Y aquí vamos a pintar menos 2,7. ¿Vale? Cuando la tensión está por debajo de menos 2,7, es decir, toda la parte de aquí, vemos que el diodo vale, esto vale menos 2,7. Por tanto, y siempre que vale mayor que 2,7, es decir, toda esta parte de aquí sigue. Por tanto, eso sería como recorta la onda, la recorta a partir de menos 2,7. Y esto es lo que deja pasar en la salida, lo que aparecería en la salida. Ahora en este circuito tenemos dos diodos, el D1 y el D2. Vamos a hacer exactamente uno para el diodo D1 con la ecuación de malla del D1 y otro con el D2 con la ecuación de malla del D2. Por tanto, ponemos para el D1, para el diodo D1, tenemos, considerando aquí el positivo, vamos a considerar aquí la tensión del diodo D1 y tenemos, igual que antes, tensión de entrada más V del diodo D1 menos 3 igual a 0. O lo que es lo mismo, tensión de entrada igual 0,7 menos 3 son menos 2,7, luego aquí son 2,7 voltios. Por tanto, este será el punto crítico para el diodo de 1. Ahora vamos a hacer para el diodo de 2, que va a ser esta malla de aquí, que va a ser esta de aquí. Entonces, para el diodo de 2, vemos la tensión crítica que tenemos V de entrada tenemos V de entrada menos V de 2 menos 5 igual a 0. Luego la tensión de entrada, o el valor crítico de la tensión de entrada ahora sería menos 5,7, tensión de entrada 5,7. Por tanto, estos son los dos valores críticos que tenemos que considerar. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué ocurre si la tensión de entrada es menor que el menor de ellos? Por ejemplo, 2,7. ¿Qué ocurría? ¿Qué le ocurre al diodo de 1? Si la tensión es menor, imagina que por ejemplo aquí es 1 voltio, si aquí hay 1 voltio y aquí hay 3, cualquier tensión por debajo de 2,7 hará que el diodo de 1 conduzca. Luego estará en estado ON. ¿Y qué le ocurre al diodo de 2? Si aquí tenemos una tensión, por ejemplo, de 1 voltio, esto nunca va a conducir. Tensiones menores de 2,7 nunca van a hacer conducir, siempre van a estar considerando, siempre van a estar haciendo este diodo T en inversa. No, o sea, no va a conducir. Por tanto, off. ¿Vale? Así pues, si conduce este, la tensión que hay aquí será la caída que hay en el diodo
y en la fuente de tensión. Como aquí hay positivo, los 3 voltios serán positivos y la tensión del diodo será negativa. Por tanto, en este caso, tensión de salida será igual a los 3 voltios menos la vía de tensión del diodo de 1, igual a 2,3 voltios. Ahora, ¿qué ocurre si la tensión de entrada está entre 2,3 y 5,7? Lo notamos de esta forma. Tendríamos 2,7 menor que la tensión de entrada, menor que 5,7. ¿Vale? Estamos entre 2,7 y 5,7. ¿Qué ocurre a D1 y qué le ocurre al D2? Imaginemos, por ejemplo, una tensión de 3 voltios. Si aquí hubiera, o 4 voltios, si aquí hubiera 4 voltios, este diodo no conduciría, puesto que hay más tensión en el cátodo que en el ánodo. Luego D1 está apagado, o en inversa. Y el D2, si aquí hubiera, por ejemplo, 4 voltios y aquí 5, el D2 también está apagado, también está en inversa, por tanto también está en este estado. Como esta rama no conduce y esta rama no conduce, la tensión que hay aquí es la misma que la tensión de entrada. Por tanto, tensión de salida igual a tensión de entrada. ¿Y qué ocurre ahora si la tensión de entrada es mayor que el mayor valor de la crítica, que es un 5,7? ¿Qué le ocurre al diodo de 1 y qué le ocurre al diodo de 2? Bien, imaginamos por ejemplo 8 voltios. Si aquí hubiera 8 voltios y aquí hay 3, este diodo de 1 no conduce. Si aquí hubiera 8 voltios y aquí hubiera 5, este diodo sí que conduciría, estaría en directa, puesto que su ánodo tiene más tensión que su cátodo. Por tanto, D2 on. La tensión de salida al conducir este diodo será entonces la que tengan esta tensión directa y esta fuente de tensión. Como están coincidiendo positivo con positivo y positivo con positivo, por tanto, V0 será igual a los 5 voltios más los 0,7 del diodo. Por tanto, son 5,7 voltios. Bien, ya tenemos aquí todos los valores para poder representar. Si lo hacemos aquí, hacemos lo siguiente. Tensión de entrada. Aquí tendríamos los 10 voltios. Tendríamos entre 2,7 y 5,7. O sea, aquí tendríamos, por ejemplo, los 2,7 y los 5,7. Y me están diciendo, aquí vemos que cuando la tensión es menor que 2,7 es 2,3. Bueno. Cuando estamos entre 2,7 y 5,7, esos dos valores siguen a la tensión de entrada. Y cuando tenemos mayor que 5,7, es 5,7. Por tanto, para los valores mayores, eso. Luego, esta es la forma de onda que nos queda a la salida. Bueno, en el problema anterior, aquí he puesto 2,7, pero realmente eran 2,3 y aquí era 2,3, ¿vale? Entonces aquí era también 2,3 y aquí era 2,3, ¿vale? Vale, ahora, el siguiente problema que tenemos es otra vez nuevamente dos diodos, pero puestos en esta posición y con las fuentes con estas polaridades. Por tanto, volvemos a repetir lo mismo. Aquí vamos a considerar el positivo, aquí vamos a considerar la tensión en el diodo esta así, V de 1, y la de este diodo, V de 2. Por tanto, para la malla del diodo de 1, tenemos V de entrada menos V de 1 menos 5 igual a 0. Lo que es lo mismo, tensión de entrada son 0,7 y menos 5 son menos 5,7, son 5,7 voltios.
Bien, esa es la tensión crítica para el diodo de 1. Y para la malla del diodo de 2 tendremos tensión de entrada más V de 2 más 2 igual a 0. En ambos la intensidad la entraría por el positivo, por el negativo y por el negativo, luego la ponemos positiva. Aquí tenemos entonces tensión de entrada igual a 0,7 y 2 son 2,7. Bien, esas son las dos tensiones críticas que tenemos. Perdón, estos son menos 2,7. Menos 2,7. Vale, pues entonces, vamos a ver qué ocurre si la tensión de entrada es menor que la más pequeña de ellas. Bien, ¿qué le ocurre al diodo de 1 y al diodo de 2? Bien, menos que 2,7, por ejemplo, menos 5. Si aquí tenemos menos 5 voltios y aquí tenemos esto positivo, el diodo de 1 no conduce, está apagado. Y el diodo de 2, si aquí tenemos por ejemplo menos 5 voltios y aquí tenemos menos 2, esto está más negativo que esto. Por tanto, este diodo está en directa. Así pues, D2 conduce. ¿Cuál es la tensión de salida? Si este diodo conduce, tenemos que tanto si tenemos aquí el positivo del diodo está aquí y el positivo de la fuente aquí, están en inversa los dos con respecto a la tensión de salida. Por tanto, será menos 2 menos 0,7 igual a menos 2,7 voltios. La tensión de salida vale menos 2,7 voltios. Bien, vamos a ver ahora qué ocurre si tenemos una tensión que está entre los dos. Luego sería menos 2,7 voltios menor que la tensión de entrada menor que 5,7 voltios. Bien. En este caso, ¿qué le pasa al diodo de 1? Pues imaginaos, por ejemplo, una tensión, por ejemplo, de 3 voltios. Si aquí hubiera 3 voltios y aquí hay 5, el diodo de 1 está en inverso. 3 y aquí 5. Aquí hay menos tensión que aquí, luego este diodo en inversa. Off. Y si aquí, por ejemplo, estamos teniendo 3 voltios y aquí hay menos 2, aquí esto está positivo, esto está negativo, este diodo también está en inversa. Por tanto, si por aquí no pasa intensidad y por aquí tampoco no conduce ninguno de los dos diodos, la tensión de salida es igual que la tensión de entrada. Para este caso. Y esto para este caso. Y por último, ¿qué ocurre si la tensión de entrada es mayor que el mayor de ellos, 5,7 voltios? Bien. Imaginamos, por ejemplo, 8 voltios. Si hubiera 8 voltios, esto está más positivo que los 5 voltios de aquí, con lo cual el diodo de 1 conduce. Si hubiera 8 voltios y aquí hay menos 2, este diodo está en inversa. Por tanto, la tensión de salida al conducir este diodo, aquí tenemos positivo y aquí positivo, se suman, por tanto la tensión de salida será 5 más los 0,7 voltios, así que la tensión de salida son 5,7 voltios. Si pintamos el circuito, si pintamos la tensión de entrada, pintamos los dos valores, menos 2,7, aquí tenemos 10, y el otro valor crítico que son 5,7, vemos que cuando la tensión es menor que menos 2,7, o sea, todos estos valores, la tensión de salida es menos 2,7. Luego aquí tenemos esto. Cuando estamos entre los dos valores, o sea, entre esto y esto, se sigue, por tanto, sigue la tensión de entrada
¿vale? Y ahora cuando la tensión de entrada es mayor que 5,7, o sea, para este valor y para este valor, la tensión salida va a 5,7. Luego, corta. Este sería el funcionamiento de este circuito. Bien, con esto hemos acabado todo lo de los diodos.